Utilice diferenciales para encontrar la razón de cambio en el área y la hipotenusa de un triángulo rectángulo cuando x cambia de 6 a 5.97 y y cambia de 8 a 8.02. Bien, entonces la pregunta es ¿cómo podemos hacer ese cálculo? En este caso el ejercicio es muy puntual cuando nos dice utilice diferenciales para encontrar la razón de cambio en el área. Aunque aquí no está bien decir la razón de cambio, porque razón de cambio es el cambio en el área, no la razón de cambio. Para mí el ejercicio ahí tiene un pequeño error, porque aquí dice utilice diferencias para encontrar el cambio en el área, no la razón de cambio, porque esto es respecto al tiempo y los datos no están respecto al tiempo. Ahí hay un pequeño error en el planteamiento de ese ejercicio. Para mí esta palabra no debería ir porque eso significa respecto al tiempo. En cambio, si dice use diferenciales para encontrar el cambio en el área, eso sí es correcto, porque resulta que el cambio en el área, el cambio es un delta de área. Eso sería el área final menos el área inicial. Y este dato, el delta de área, se puede hacer una aproximación por medio del diferencial de área. Eso se puede hacer. Entonces, para calcular el delta de área, lo podemos hacer a través del diferencial de área. ¿Y el área de quién? De la hipotenusa, de un triángulo rectángulo. Nos están hablando claramente de un triángulo rectángulo. O sea, la figura a la que se está refiriendo es un triángulo rectángulo. Entonces, claro, si nos hablan, ahí está, de un triángulo rectángulo, todo lo que está dentro sería esa área de la que nos están informando. Así, bueno, aquí me va a salir un poquito, no pasa nada. Listo, el cálculo de esa área, sabemos que es un triángulo, es base por altura. Entonces, en este caso, a la base le vamos a dar el valor de x, a la altura le vamos a dar el valor de y de esa manera el área quedaría en función de dos variables y sería la base, me faltó sobre 2, base por altura sobre 2. Bien, entonces lo que queremos calcular es el diferencial de área para así calcular ese diferencial, decir que eso es aproximadamente el cambio en el área. Y sabemos que diferenciales precisamente no es razón de cambio. Para utilizar razón de cambio sería regla de la cadena. Listos, entonces el diferencial del área, ¿cómo se calcularía? Entonces, el área como depende de una primera variable, que en este caso es x, entonces se escribe así. La parcial del área respecto a su primera variable multiplicado por el diferencial de esa variable. Como en este caso la letra es x, multiplicamos por el diferencial de x, más la derivada parcial del área respecto a su segunda variable multiplicado por el diferencial de esa variable. Así. Y listo. Esa sería la expresión matemática. Ahora, ¿cómo reemplazamos? Pues reemplazando primero las derivadas parciales, que en este caso sería la derivada de a respecto a x. Eso nos va a dar y medios multiplicado por dA, más la derivada parcial del área respecto a y, sería la derivada de y nos da 1, o sea, x medios, multiplicado por dy. Y listo, ya tenemos el diferencial de área. Ahora sí necesitamos traducir todos los datos. Entonces aquí nos dicen que x cambia de 6 a 5.97 y y cambia de 8 a 8.02. Bueno, menos mal pusimos aquí un valor de x y y, ¿no? A mí se me ha pasado esa parte. Listo, entonces traduzcamos datos. Nos dicen que x cambia de 6 a 5.97. Resulta que la ecuación que tenemos aquí, la expresión matemática, tiene una x y una y. O sea, necesitamos saber cuánto vale la x y cuánto vale la y para poder calcular este diferencial de área. Entonces, ¿cuál de los dos datos debemos tomar para x? La respuesta es siempre el inicial, o sea que en este caso la x vale 6 y la y toma el valor de 8, que son los valores iniciales. Aquí el que primero sea de 6, y aquí el primero en y que se da es 8. Por eso se toma 6 y 8 siempre los primeros. Ahora, para el cálculo del diferencial del área hacemos, perdón, esto es diferencial de x, disculpen, acá tengo un error. Para poder calcular el diferencial x, hacemos esta misma lógica. El hecho que el delta de área sea aproximadamente el diferencial de área, también lo podemos interpretar como que el diferencial de área también es aproximadamente el delta de área. Entonces resulta que nosotros aquí podemos calcular un delta x, calcular un x final menos un x inicial. En ese caso el x final será pues el valor final 5.97 menos el valor inicial, eso nos va a dar menos 0.03. Y entonces nosotros podemos aclarar que esto es aproximadamente el diferencial x, así como el delta de x
podemos decir que es aproximadamente el de x, entonces de aquí sacamos el delta y lo decimos que eso es aproximadamente el de x, que es el que vamos a reemplazar acá. Listo, lo mismo hacemos para delta y, sería el valor final de y menos el valor de y inicial. En el caso de y, el valor final es 8.02 menos 8, eso nos va a dar 0.02 positivo y eso es aproximadamente el diferencial y. Y ahora sí ya tenemos toda la información para reemplazar, nos quedaría que el diferencial de área es aproximadamente y, que vale 8 dividido entre 2 multiplicado por dx, que es menos 0.03. Más ahora el valor de x, que vale 6 dividido entre 2 por el de y, que es 0.02. Listo, ya todos esos valores son numéricos, podemos reemplazarlo, entonces escribimos fracción 8 por menos 0.03, cerramos y abajo vale 2, más aquí 6 dividido entre 2 más 3 por 0.02, y ese resultado que me está dando es menos 0.06. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo el resultado? Que debido a esas modificaciones, en el caso de x se reduce, en el caso de y aumenta, el área final se vuelve más pequeña, porque el diferencial de área está diciendo que es negativo. Entonces, el cambio de área que sufrió, o sea, qué tanta área aumenta o disminuye, en este caso disminuye, es 0.06 y su resultado, como no tenemos unidades, decimos unidades cuadradas porque es área. El área son unidades cuadradas. Y listo, así nos quedaría el desarrollo de ese ejercicio. En este caso nos pedían utilizar diferenciales para encontrar la razón de cambio en el área y la hipotenusa de un triángulo rectángulo. Y nos damos cuenta que nos hace falta el de la hipotenusa. Listo, entonces ya hicimos el del área. Ahora, ¿cómo haríamos el de la hipotenusa? Resulta que para eso pues necesitamos una ecuación en donde esté la hipotenusa. La hipotenusa es la diagonal porque en este caso nos hablan de un triángulo rectángulo. Entonces la pregunta es, el área sabemos la fórmula, pero ¿cuál es la fórmula de la hipotenusa? Pues nosotros sabemos que la hipotenusa, digamos, se puede encontrar en la ecuación del teorema de Pitágoras. Claro, ahí está la hipotenusa. Entonces nosotros decimos, por Pitágoras, la hipotenusa al cuadrado es igual a x al cuadrado más y al cuadrado. Pero necesitamos que la letra esté completamente despejada para que sea una función, porque diferenciales solo se aplica a funciones. Entonces diríamos, bueno, entonces la hipotenusa va a ser igual a más o menos la raíz de x al cuadrado más y cuadrado, pero recordemos que la hipotenusa es una longitud, por lo tanto solo toma valores positivos. Continuamos. Entonces, como la hipotenusa decíamos que era una distancia y obviamente es positiva, entonces tenemos que decir que h es igual a la raíz de x al cuadrado más y cuadrado. Y claro, ahora sí podemos decir que h depende únicamente de x y de y. Entonces ya podemos calcular el diferencial de h para poder calcular el cambio de h. Entonces podemos decir que el diferencial de h, o bueno, lo que queremos calcular es el cambio en la hipotenusa y eso lo hacemos a través del diferencial de la hipotenusa. Entonces el delta h, vuelvo y repito, no lo vamos a calcular, sino que vamos a aproximar, tal cual como dice el enunciado, por medio del diferencial de la hipotenusa. Entonces aquí dice claramente, utilice diferenciales para encontrar la razón de cambio, bueno, el cambio en la hipotenusa. Y el cambio en la hipotenusa es el delta de la hipotenusa, pero como vamos a utilizar diferenciales es dh. Y resulta que esos dos datos son aproximadamente iguales. Entonces decimos, bueno, entonces decimos, vamos a calcular el diferencial de altura para poder calcular el delta de h. Y el diferencial de altura se calcula de la siguiente manera. Vamos a la función altura, a la función hipotenusa, perdón, y vemos de quién depende esa hipotenusa en su primera variable. Depende de la variable x. Entonces diríamos parcial de h respecto a su primera variable multiplicado por el diferencial de la variable, más la derivada parcial de la hipotenusa respecto a su segunda variable multiplicado por el diferencial de esa variable. De esa manera vamos a reemplazar las derivadas parciales para poder derivar la raíz. Recordemos que la derivada de la raíz es 1 sobre 2 veces la misma raíz. Ahí está. Y luego debemos multiplicar por la derivada interna. Entonces la derivada interna en este caso sería la derivada de x al cuadrado respecto a x nos da 2x. La derivada de y al cuadrado nos da 0 porque esa letra no contiene la x y así nos quedaría la expresión derivada completamente.
Al final multiplicamos por dx porque es lo que nos hace falta y nos haría falta más la derivada parcial de h respecto a y. Tomamos esta expresión y la haríamos respecto a y. Eso nos da 1 sobre 2 veces la misma raíz, x al cuadrado más y cuadrado. Multiplicamos por su derivada interna. La derivada de x al cuadrado nos da 0 porque derivamos respecto a y. Y la derivada de y cuadrado nos da 2y multiplicado por dy. Y así nos va quedando el desarrollo. Listos, continuamos. Entonces vamos a simplificar un poquito y decimos 2x más 0, pues nos va a dar 2x. Y 2x por 1 nos va a dar 2x. O sea que este 2 que podemos observar aquí se va a simplificar con este 2 que está por acá. Y lo mismo por este lado, este 2 con este 2 se va a simplificar. Entonces nos estaría quedando que dh es igual a. Entonces ya sumamos aquí, multiplicamos por 1, nos va a quedar x sobre la raíz de x al cuadrado más y cuadrado multiplicado por dx más, y aquí tendríamos y sobre la raíz de x cuadrado más y cuadrado multiplicado por dy. Necesitamos los datos de xy, de x y de y. Y esos pues nosotros ya los habíamos sacado aquí previamente. Entonces yo los voy a copiar, los voy a pegar y los vamos a reemplazar. Entonces nos quedaría diferencial de la hipotenusa es igual a x que vale 6 sobre la raíz de 6 al cuadrado más 8 al cuadrado multiplicado por dx, que en este caso es menos 0.03, más y, en este caso y tiene el valor de 8 dividido en la raíz de x, x vale 6 al cuadrado más y que vale 8 al cuadrado multiplicado por dy que es 0.02. Listo, ya tenemos todo numérico, ahora sí podemos reemplazar en la calculadora. Voy a calcular primero la raíz, 6 al cuadrado más 8 al cuadrado, a ver si es exacto. Sí, menos mal de exacto, entonces aquí nos quedaría dh es igual a 6 sobre 10 factor de menos 0.03 más 8 sobre 10 factor de 0.02. Entonces, ambos están divididos entre 10, entonces decimos dh es igual, dejamos sobre 10 y decimos 6 multiplicado por menos 0.03. Voy a hacer todo lo de arriba. 6 por menos 0.03, cierro, más 8 por, abro paréntesis, 0.02, cierro, igual. Y eso nos está dando menos 0.02. Y al dividirlo en 10, corre otra cifra decimal, 0.002. Y en este caso la hipotenusa es una longitud, o sea que son unidades, nada más unidades, porque es una longitud. Listos. Y ahora sí podemos decir que entonces este cambio, entonces el cambio en la hipotenusa es de menos 0.002 unidades. Porque pues no nos dicen si son centímetros, metros o demás. Y listo, ahora sí tendríamos desarrollados los dos cambios que nos pide el ejercicio. Bien, en el ejercicio nos piden utilice diferenciales para encontrar la razón de cambio en el área y la hipotenusa de un triángulo rectángulo cuando x cambia de 6 a 5.97 y y cambia de 8 a 8.02. Bueno, cuando nos dicen diferenciales no es razón de cambio, simplemente es cambio. Para calcular bien sea el cambio en el área o el cambio en la hipotenusa, necesitamos la función para cada situación. En el caso del área ya está como función porque el área ya está despejada. En el caso de la hipotenusa nos toca plantear Pitágoras porque el triángulo que nos están mencionando es un triángulo rectángulo. Sabemos que la hipotenusa al cuadrado es igual a x cuadrado más y cuadrado. Despejamos h sacando raíz, recuerden que aquí nos da un más o menos, tomamos el positivo porque la hipotenusa es una longitud. Luego tenemos que utilizar el hecho de que nos piden diferenciales. Entonces, para calcular el cambio en el área, utilizamos el diferencial del área. El diferencial del área, en este caso, se calcula así. El área se deriva respecto a su primera variable, que es x, multiplicado por el diferencial de x, más la deriva del área respecto a su segunda variable, que en este caso es y, multiplicado por el diferencial y. Y así como se plantea el diferencial de área, también se plantea el diferencial de hipotenusa. La hipotenusa se deriva respecto a su primera variable x, multiplicado por su diferencial, más la deriva de la hipotenusa respecto a su segunda variable por su diferencial. Reemplazamos en cada caso las derivadas y en cada caso las derivadas de las funciones. Aquí es la del área respecto a x, aquí la de la hipotenusa respecto a x. Para hacer el cálculo de los números, siempre los datos que nos dan, cuando nos dan diferenciales, hay dos datos, el primero y el primero,
el 8 y el 6 son los valores de la x y y respectivamente. Y para calcular el diferencial de x lo hacemos a través del valor de x, delta x. ¿Y cómo se calcula delta x? El x final menos el x inicial. En este caso el final 5.97 menos el inicial que es 6, el final 8.02 menos el inicial que vale 8. Hacemos esas restas y esos serán los deltas, pero los deltas recuerden que son igual a los diferenciales. Con todos esos datos podemos reemplazar para calcular el diferencial del área. En este caso ponemos u cuadrado porque son unidades cuadradas. Como da negativo significa que el área se volvió más pequeña, y en este caso para la hipotenusa reemplazamos todo, nos dio también negativo. Como la hipotenusa es una longitud, son solamente unidades, o sea que la hipotenusa también se redujo. Y de esa manera hemos calculado los diferenciales, los cambios, los deltas, usando diferenciales. Gracias por acompañarme en este video. Para apoyarnos en la creación de más material, suscríbete al canal. Y si necesitas más recursos, visita www.ebook.com.co y allí encontrarás todo lo que necesitas para aprobar tu materia. Enlace en la descripción y nos vemos en un próximo video.